Vamos con un problema sobre los ejercicios de Feynman de Lectures on Physics. Vamos con el problema 40.1 que tiene que ver con electrostática dentro del tema 40, que es el tema de electrostática. Y aquí nos piden para este problema que vemos aquí, nos piden tres cosas. Nos dicen que tenemos el dibujo de la derecha, tenemos esta barra de aquí, conductora, que tiene pues una determinada distribución de coulombios por metro y nos piden encontrar el potencial en este punto de aquí, ¿bien? A una distancia que está r metros de la línea de carga, ¿no? Y nos dicen pues que consta de una longitud que es L1 más L2. Y nos piden luego comparar pues bueno, esta respuesta con lo que hemos encontrado teóricamente cuando nos encontramos con que P está súper alejado, ¿no? Está súper alejado de esta línea de carga o cuando nos acercamos mucho. Bien, pues venga, vamos a empezar con la parte de los datos. Vamos a ver qué tenemos. En primer lugar, lo que tenemos es pues una barra de una línea de carga que tiene una determinada carga. Esa carga viene dada por una densidad de carga. La gran diferencia con respecto a los ejercicios más típicos es que este L1 es menor que L2, cuando normalmente lo habitual es que sea simétrico, es que tanto L1 como L2 sea simétrico, y de tal manera pues que en P se puede simplificar el cálculo de ese campo eléctrico, ¿bien? O de ese potencial. Pero bien, está claro, queremos calcular a una distancia r, el punto P está a una distancia r perpendicular a esta línea de carga que tiene una distribución de carga lambda. Queremos calcular cuál es el potencial eléctrico en dicho punto P. Para ver el planteamiento que vamos a seguir, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a ver qué necesitamos para calcular ese potencial eléctrico. Lo primero de todo es tener en cuenta que la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio, que vamos a decir que son los puntos A y el punto B, se define el concepto más teórico como el trabajo por unidad de carga, es decir, cuánto trabajo hay que realizar, cuánta energía se necesita para mover una determinada carga desde el punto A al punto B. Es decir, cuánto trabajo hay que realizar por unidad de carga desde el punto A hasta el punto B. Es decir, cuánto trabajo hay que realizar por unidad de carga. ¿Bien? Sabiendo que el trabajo es la determinada fuerza eléctrica a lo largo de una trayectoria, estoy utilizando la nomenclatura del propio libro de Lectures on Physics de Feynman, sabiendo que es cuánto trabajo nos realiza esta determinada fuerza eléctrica, sabemos que la fuerza eléctrica partida a la carga es realmente el campo eléctrico. Bien, esto lo voy a poner de otro color para que quede más claro. Sabemos que esta fuerza eléctrica partida de la carga en el fondo es la propia definición del campo eléctrico, es decir que al final esta diferencia de potencial es la integral del campo eléctrico a lo largo de una determinada trayectoria que une A y B. Bien, ¿cómo se calcula entonces ahora este campo eléctrico? Sabemos que, por ahora hemos visto que para calcular el potencial eléctrico necesitamos calcular el campo eléctrico. Vamos a ver cómo se calcula ese campo eléctrico. Para calcular este campo eléctrico, lo que necesitamos es lo siguiente. Tenemos una distribución de carga, que es esta mancha amarilla que tenemos aquí, que puede ser de cualquier forma, de cualquier tamaño. Lo único que necesitamos saber es cuál es la distribución de carga, es decir, cómo la carga que tiene esto de aquí, que esto no deja de tener unos determinados coulombios, una determinada carga, esa carga está distribuida de una determinada manera, esa determinada manera viene dada por esta relación de aquí. Lo que nos dice esta relación que ahora veremos es cómo, tomando un pequeño punto, un pequeño diferencial de volumen de esa carga, es decir, un pequeño trocito, cuál es el campo eléctrico que crea en un determinado punto. Ese determinado punto es el punto 1. ¿Bien? Es el punto 1, este de aquí. Es decir, algo que se encuentra en el punto 2 y que tiene un volumen determinado y que tiene una distribución de carga determinada y que está a una distancia R1, 2, tenemos todos esos ingredientes, pues con esto ya podemos calcular
este campo eléctrico de aquí. Bien, este campo eléctrico viene dado por esta relación de aquí, 1 partido de 4 pi epsilon sub 0, integrando en todo el espacio donde existe esta distribución de carga, bien, a lo largo de un volumen y con R1, la distancia que lo separa, al cuadrado. Bien. También sabemos que esto de aquí es un vector. Esto de aquí es un vector. Esto de aquí es un vector que es unitario. E1, 2 es un vector unitario que va en la dirección y sentido de R1, 2. Es decir, el vector R1, 2 es el vector este de aquí, ¿bien? Y E1, 2 es un vector de módulo 1 que va aquí, ¿bien? Todo lo anterior, realmente, matemáticamente además, puede expresarse como lo siguiente. Es que el campo eléctrico se puede expresar como el gradiente de un potencial y esto es equivalente a decir que la diferencia de potenciales entre dos puntos es la integral del campo eléctrico a lo largo de una determinada trayectoria. Bien. Otro aspecto importante a nivel teórico es que sabemos que el campo eléctrico es por su propia naturaleza conservativo. Es decir, podemos elegir cualquier camino, cualquier ruta, cualquier, vamos a llamarlo trayectoria, para ir de A a B, y el trabajo obtenido será el mismo. Bien, que algo sea, lo voy a poner de un determinado color rosa, ¿vale? Que algo sea conservativo es equivalente a decir que viene derivado de un potencial a través de un gradiente. ¿Bien? Por eso podemos decir esto de aquí. Y esto es importante porque lo vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Vamos entonces ahora con la solución a este ejercicio. Bien. Vamos a empezar con la solución. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a empezar por el apartado A, que nos están pidiendo en el apartado A calcular el potencial eléctrico en el punto P. Vamos a plantear inicialmente el dibujo. Vamos a plantear un dibujo grande para que podamos luego a partir de ahí tomar pues más conclusiones. Bien, vamos a empezar haciendo esto. Vamos a decir que esta es la barra. Vamos a decir de forma exagerada que esto está... Voy a poner el tamaño. Vamos a decir que esto está a una distancia R, como ya sabemos. Vale, vamos a decir que este va a ser el punto P. Esto de aquí, todo esto de aquí es la distancia R que separa la carga que tiene una distribución lambda. Vamos a decir que esto es L2, o con el dibujo esto creo que es L1, esto es L1 y esto es L2. Y elijo las letras mayúsculas para indicar pues la distancia, la longitud, ¿no? de este segmento. Bien, dicho esto, la relación que nos daba antes la teoría, es decir, esta ecuación que teníamos antes, nos hablaba de un diferencial. Vamos a elegir un primer diferencial aquí para el primer segmento. Vamos a tomar este punto de aquí. Vamos a tomar este punto de aquí mismo. Este punto de aquí lo vamos a llamar diferencial. Ese va a ser el diferencial del segmento que va desde 0 hasta L2. Este diferencial provoca en este punto de aquí, provoca un campo eléctrico que va en esta dirección y sentido
que es la dirección y sentido que unen los puntos desde este diferencial hasta el punto P. Bien, lo llamo E2 porque lo provoca la longitud 2. Bien. Esto me define una distancia 2 aquí, esta distancia entre este diferencial de aquí, ¿no?, y esto de aquí. Y esto a este segmento de aquí lo voy a llamar L2 minúscula, ¿vale?, haciendo referencia a que la distancia entre 0 y L2, sabiendo que 0, L2 es menor al final que L2 mayúscula. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Sí, aquí tenemos un ángulo, que lo veremos. Este ángulo le voy a llamar alfa 2. Ese ángulo lo que une o lo que compara es cuál es, y creo que voy a borrar de aquí esta distancia R, voy a poner aquí en blanco, R no deja de ser esta distancia de aquí. Luego veremos cuáles son las relaciones trigonométricas entre R de 2, ¿vale?, y alfa 2. Pero por ahora simplemente es pues cuál es la elevación de este punto con respecto a la horizontal. Genial, vamos ahora con el otro. Voy a pintar en verde. El otro va a ser este elemento de aquí. Muy bien. Este elemento de aquí lo voy a pintar también antes de este color para que quede así claro. Y ahora este diferencial de aquí va a provocar un campo eléctrico, una contribución de campo eléctrico aquí, que va a estar así. Voy a ponerlo así recto. Vale, aproximadamente, yo creo que más tipo así. Vale, lo voy a poner así para que no coincida. Y esto va a ser E1. Es decir, tenemos dos contribuciones. Bien, la del campo eléctrico, el campo eléctrico 2 que viene dado por este diferencial 2 y el campo eléctrico 1 que viene dado por este diferencial 1. Esto de aquí está a una distancia L1, esto está a una distancia 1 y aquí por supuesto está el ángulo 1. ¿Por qué estamos hablando de potencial de campos eléctricos y en el fondo nos piden potencial? Pues bien, porque hemos visto que para calcular el potencial eléctrico, primero, ¿vale?, tenemos que calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico se puede calcular, el campo eléctrico sí que se puede calcular, tenemos una relación para ese campo eléctrico y a partir del campo eléctrico podemos calcular el potencial. Bien. Por eso estamos hablando ahora de campo eléctrico. ¿Qué sabemos de esta relación de aquí? Vale, pues sabemos que cualquier campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico, que provoca un determinado diferencial, no deja de ser 1 partido de 4pi epsilon sub 0. Lo voy a expresar en la forma diferencial, ¿no?, es decir, sin integrales, con un diferencial de carga y con una a lo largo de una distancia i al cuadrado, ¿vale?, donde, y esto es algo puntual, ¿no?, de nuestro problema lineal, es que donde diferencial de qi es lambda por diferencial de li. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este diferencial que he escogido antes, esto de aquí tiene un diferencial de carga 2 y esto de aquí tiene un diferencial de carga 1. Vale, este 1 lo voy a quitar de aquí para ponerlo mejor. Esto será un diferencial de carga 1 y aquí tenemos puesto que esto es L1. Muy bien. Este 1, ¿vale?, este 1, este i que hay aquí hace referencia al 1 y al 2, ¿vale? Solamente que lo estoy haciendo de manera, pues bueno, genérica para ambos, ¿vale? Además, es importante decir que geométricamente las distancias i's, tanto de 1, de 2 como de 1, es decir, vamos a empezar con D1, este D1 de aquí es lo mismo que si dijéramos que, es decir, aquí tenemos un triángulo rectángulo entre D1, L1 y R, con lo cual genéricamente podemos decir que D1 al cuadrado será la longitud i al cuadrado más R al cuadrado. Es decir, poniéndolo en un ejemplo, para que quede un poquito más claro,
podemos decir que, evidentemente, d1 al cuadrado es igual a L1 al cuadrado más R al cuadrado y que D2 al cuadrado es L2 al cuadrado más R al cuadrado. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. Bien. Simplemente lo estoy poniendo pues de manera genérica. Y, solo por aclarar, y hace referencia tanto a 1 como a 2. Muy bien. También sabemos que, como son vectores, los campos EI, tanto E1 como E2, se pueden descomponer en los ejes coordenados. De la siguiente manera. Podemos descomponer E1 en su componente horizontal. Tendríamos E1x. Y en su componente vertical, que sería esta de aquí, que sería E1y. Muy bien. Y lo mismo para la componente E2, que tendría una componente por aquí que sería E2x y otra componente por aquí que sería E2y. Bien. Sabemos además que aquí tendríamos de nuevo alfa 1 y aquí tendríamos de nuevo alfa 2. De esta manera podemos obtener las relaciones entre E2 y E2x, E2y y E1 con E1x, E1y. Es decir, estamos simplemente descomponiendo el vector campo eléctrico en sus diferentes componentes, tanto la componente x como la componente y. Muy bien, pero aparte podemos seguir diciendo que se pueden descomponer los ejes coordenados donde alfa 1 y alfa 2 tienen las siguientes relaciones trigonométricas. Por fin las definimos aquí. Tienen las siguientes relaciones trigonométricas. Bien. Y estas realmente pues, son fáciles de obtener. Es decir, sabemos que, por un lado, el coseno de alfa 1, pues será el cateto contiguo, que será R, partido de D1. Por otro lado, el seno de alfa 1 será el cateto opuesto, que será L1, partido de D1. Y lo mismo aquí, pues coseno de alfa 2, análogamente, pues será R, partido de D2, y el seno de alfa 2 será L2, partido de D2. Muy bien, para ahorrar espacio, dejadme que esto lo ponga aquí sin ánimo de marear ni de perder ningún tipo de generalidad. Bien. Pero estas relaciones trigonométricas, evidentemente, me van a ayudar a simplificar todas estas ecuaciones. ¿Sí? Con esto, ahora vamos a poder calcular tanto las componentes en X como las componentes en Y. Bien, pero antes de esto vamos a pensar un poco. Vamos a ver si realmente necesito calcular todas las componentes. Bien. En el fondo, y para esto vamos a pensar un poco, en el fondo, la manera, teóricamente lo que hemos visto es que el potencial se puede calcular como la integral entre A y B del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria. A veces yo me gusta poner dr, aunque en el libro pone ds. Esa trayectoria puede ser la que uno quiera, porque el campo eléctrico es conservativo. Bien. Esa trayectoria puede ser, si queremos ir, como queremos calcular
todo esto, el potencial en P, en el fondo lo que necesitamos es calcularlo, ¿vale?, desde P hasta el infinito, es decir, llevarlo desde P hasta un infinito donde haya una referencia de potencial nula. Bien, con esto lo que queremos hacer, perdón, desde infinito hasta P, ¿vale?, desde el infinito hasta P. Esa trayectoria preferiblemente tiene que ser cómoda para nosotros. Si nosotros elegimos una trayectoria a lo largo del eje X, nos ahorraremos bastantes cálculos. Y en este caso las integrales pues realmente son costosas, con lo cual mucho mejor. Nos ahorraremos el cálculo de las componentes verticales. Cosa que, como luego veremos, se agradecerá bastante. Bien, de esa manera, pues la trayectoria que vamos a escoger es una trayectoria que va a ir a lo largo del eje X. Bien. Por lo tanto, solo necesitamos calcular las componentes en X, que son las que van a tener sentido, porque al final este diferencial de R pues va a ser un vector de X, 0, 0. Y da igual las componentes en Y que sean, bien, porque al final, cuando haga este producto escalar, pues van a desaparecer. Bien, tras este paréntesis y explicar, ¿vale? Esto es un componente, esto es un aspecto, digamos, teórico, ¿no? Nos ayuda a simplificar el problema. Si no hubiésemos hecho esto, probablemente pues habremos hecho un montón de cálculos que no son del todo necesarios, las integrales se habrían complicado sobremanera y al final pues no habríamos llegado a una conclusión adecuada. Al final el potencial tendría que haber sido el mismo, pero realmente el camino pues no habría sido el mismo. Bien. Genial, pues una vez tenido esto claro, una vez aclarado este punto, podemos continuar. Vamos a calcular entonces. Bien, ahora calculamos las componentes horizontales únicamente. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Sabemos que, partiendo de la ecuación anterior, sabemos que el diferencial de... Vamos a calcular primero las componentes E1x, E12x. Bien. Partiendo de la relación esta de aquí, de este diferencial de campo eléctrico. Bien. Voy a empezar con el diferencial de E1x, que es más cómodo. Al final este diferencial lo que es el módulo de D1 por el coseno de alfa 1, perdón, y en la dirección y por eso he puesto el módulo, porque ahora ya saco esa dirección y lo pongo ahí directamente. ¿Por qué por el coseno? Porque tengo este ángulo alfa 1 y es el lado contiguo. E1 es el lado contiguo a ese ángulo. Bien. Expresando esto en los términos que hemos visto antes, podemos ver que esto es 1 4 pi epsilon sub 0. Todo esto es lambda por dL1, la distancia 1 al cuadrado, y ahora sustituyo el coseno de alfa 1 por las relaciones que hemos visto antes, todo esto en la dirección y
Todo esto con sus unidades. Newton partido Coulombio. ¿De dónde he sacado todo esto? Pues bien, esta parte de aquí, esto de aquí no deja de ser el diferencial de carga, Q1. Bien, y esta parte de aquí, R diferencial de 1, no deja de ser esto que hemos traído, que hemos calculado antes. Bien. Sustituyendo, ahora bien, todo esto, ¿vale? Y aquí también sabiendo que D1 se puede sustituir por esto de aquí. Bien, vamos a sustituir ahora sustituyendo todos estos valores, ¿no? Y aparte sustituyendo que D1 al cuadrado es L1 al cuadrado más R al cuadrado, para que me vayan desapareciendo variables, pues tenemos que E1x es, y ahora ya voy tomando la forma integral, 4pi epsilon sub 0, la integral de R lambda diferencial de L1, todo esto L1 al cuadrado más R al cuadrado elevado a 3 medios en el eje Y, Newton partido Coulombio, y la integralidad desde menos L1 hasta 0. Vamos a explicar aquí varias cosas. Lo primero de todo, a esta ecuación de aquí la voy a llamar ya, bueno, mejor que pintarla con este color, la voy a llamar directamente ecuación 1, que luego haré referencia a ella, y vamos a ver dónde van saliendo todos estos términos que hemos visto. Bien, en primer lugar, este término de 3 medios, en el término de 3 medios lo pongo en amarillo, el término de 3 medios sale de que tenemos de 1 al cubo, bien, y esto no deja de ser L1 al cuadrado más R al cuadrado elevado a 3 medios. Bien, de eso sale. Este D1 al cubo sale de D1 por D1 al cuadrado. El otro término que merece una explicación aparte es este menos L1. ¿Bien? ¿Por qué menos L1? Porque voy integrando en Y y al final la Y es el eje 0, este sería el 0, este es el eje Y, y al final el punto está en menos L1. Uno de los extremos de la barra está en menos L1. Aunque tenga longitud L1, está en el punto menos L1. Es decir, ese punto es 0 menos L1 y él va desde 0 hasta 0. Bueno, por eso tengo que integrar desde menos L1 hasta 0. ¿Qué más cosas hay que explicar aquí? Pues realmente nada más. Tenemos el diferencial de carga, el R este que ha salido antes está aquí. Pues yo creo que aquí ya está todo claro. Esto es para E1x. De manera análoga, evidentemente de manera similar, para E2 de x tenemos la siguiente expresión. Que creo que me va a caber. No, voy a poner aquí. E2x es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0, que eso es siempre igual. La integral esta vez va desde 0 a L2, por el mismo razonamiento de antes. Todo el resto de ecuaciones igual. R, L, diferencial de L2, L2 más R al cuadrado. La dirección Y partido NC. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué
qué diferentes diferenciales? Es una buena pregunta, aunque suena un poco redundante. ¿Por qué diferentes diferenciales? Porque podríamos saber, como ahora veremos, ¿no? Las integrales se van a simplificar. De hecho, las integrales ahora van a ir desde menos L1 hasta L2. Ahora veremos el por qué, ¿no? Y cómo se simplifica esto. Y de aquí, pues, vendría toda la integral y después solo diferencial de L, ¿no? ¿Por qué no partimos de esto inicialmente y lo hacemos por dos extremos? Pues bien, meramente por la sencilla razón de que es mejor razonarlo así, y llegar a la conclusión de que podemos integrar desde menos L1 hasta 2 y que tenga sentido eso que al revés, porque puede haber cambios bien de polaridad, bien de cambios de distribución, puede haber varias cosas que pueden afectar a la suma que ahora haremos de integrales, de sumar 1 y 2, y que no quede exactamente igual, puede pasar, y lo mejor es que lo hagamos por esos fragmentos. Bien, así que por eso no vamos directamente a este paso de menos L1 a L2, y por eso tenemos dos diferenciales. Pero ahora, en el siguiente cálculo, veremos cómo esto se puede simplificar. Vamos entonces ahora a sumar ambas contribuciones. Sumando ambas contribuciones, es decir, 1 y 2, llegamos al punto de que la componente horizontal es E1x más E2x, y aquí al final todas van a estar en i, 4pi epsilon sub 0, voy a sacar factor común a todas las cosas, saco factor común a lambda también, que es una constante que va a salir fuera, y tenemos entonces dos cosas. Tenemos por un lado la integral de menos L1 hasta 0 de diferencial de L1 R y L1 cuadrado más R al cuadrado más desde 0 hasta L2 R diferencial de L2 L2 al cuadrado más R2 al cuadrado. Bien, ahora sí, y ahora hay que ir aquí con mucho detalle y con mucho cuidado, este L1 y este L1 de aquí está integrando desde menos L1 hasta 0. Y este L2 de aquí está también integrando esto de aquí y va desde 0 hasta L2. Podemos renombrarlos todos con el mismo nombre, L, y sumar ambas integrales y tener lo que hemos comentado antes y no habría problema. Bien, pero este paso es mejor hacerlo despacio y hacerlo razonando antes que ir directamente a este razonamiento. Bien, pues entonces dejo aquí ya la integral. ¿Cómo quedaría? Tendríamos i 4pi epsilon sub 0, la integral desde menos L1 hasta L2, R diferencial de L, L cuadrado más R cuadrado. Perfecto. Hay todo esto, disculpad, se me ha olvidado aquí unos 3 medios. 3 medios, y aquí por supuesto 3 medios. Bien, esta integral, para calcular esta integral, hay que tener en cuenta un aspecto, es que simplemente la integral en general, la integral de diferencial de x de x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, que es en el fondo la integral que estamos intentando resolver, es igual a x partido de a cuadrado
raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más una constante, porque estoy poniendo la integral indefinida. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Esto no es realmente una de las integrales más habituales, pero es cómodo tenerla aquí. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora ya es empezar a resolver y podemos ver que esa integral al final quedaría de la siguiente manera. Este e elevado a x, perdón, e sub x sería al final 1 partido de 4 pi epsilon sub 0 r lambda por L, r cuadrado, L al cuadrado más R al cuadrado, todo ello desde menos L1 a L2. Y esto sería igual a la siguiente expresión, que sería lambda 4 pi epsilon sub 0 R. Bien. Y tendríamos aquí L2 más R2 al cuadrado menos L1 al cuadrado más R al cuadrado. Bien. Genial, pues con esto ya tendríamos el campo eléctrico calculado. Todo esto en la dirección Y, lo voy a poner por aquí, y todo esto que son Newton partido Coulombio. En esta expresión es ya la componente horizontal del campo eléctrico generado en P por la barra. Voy a escribir aquí, ¿vale? ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué es esto que tenemos aquí exactamente? Este es el E de X, según la expresión anterior, ¿vale? Es el campo eléctrico en P a una distancia R de la barra de longitud L1 más L2 y distribución de carga lambda. Genial. Pensemos qué sucederá si L1 es igual a L2. Si L1 es igual a L2, estas dos componentes se sumarían porque son iguales y al final tendríamos pues un campo que es el doble que una de las componentes individuales. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Tiene sentido del mundo ahora calcular la componente I? No. ¿Por qué? Porque ahora vamos a calcular el potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a ser la integral a lo largo del campo eléctrico, a lo largo de una curva, y no vamos a ir en la dirección I. Así que no tiene sentido calcular el campo eléctrico en la dirección I. ¿Bien? No obstante, si quisieras calcular el campo eléctrico en la dirección I, ¿vale? Te lo dejo por aquí. El campo eléctrico en la dirección I, que no lo vamos a usar, ¿vale? Si lo quieres calcular, sería 1 partido de 4 pi epsilon sub 0 1 partido de L1 cuadrado más R cuadrado menos 1 L2 cuadrado más R cuadrado. Todo esto en la dirección J y Newton partido Coulombio. ¿Qué sucedería si L1 igual a L2?
pues al final la componente y sería 0, cosa que tiene sentido, porque realmente en teoría cuando vemos este mismo dibujo, que hemos hecho aquí, cuando estos extremos son iguales, las componentes en y son iguales y se anulan entre ellas. Bien, así que perfecto, tiene sentido las cosas que hemos calculado. Pero como digo, hasta aquí solo hemos calculado el campo eléctrico. Vamos ahora a calcular el potencial eléctrico, que es realmente lo que queríamos calcular. Ahora calculamos ahora el potencial eléctrico. Como una integral de línea, como hemos visto en teoría, como una integral de línea. Es decir, el campo, la diferencia potencial entre dos puntos, que es la relación teórica que hemos visto. En este caso solo vamos a querer calcularlo en el punto P, con lo cual el A es el infinito, es la integral desde infinito hasta R del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria. Para hacer más énfasis en que no necesitamos las componentes y mucho menos la z, que en este caso no pinta nada, bien, esto es un producto escalar entre ese vector, que es el campo eléctrico, y ese diferencial de trayectoria. En definitiva, al final, el potencial en el punto P va a ser la integral desde infinito hasta R de Ex ya en módulo diferencial de X. ¿Vale? ¿Por qué va desde infinito hasta R? Porque en nuestro dibujo, ¿vale? Esto es L2, esto es L1, este es el punto P, que está a una distancia R, esto es el 0, y el infinito, digamos, que está por aquí, en el fondo es cuánto potencial hay desde infinito hasta... Es la diferencia potencial desde infinito hasta R. Necesito una referencia, que es el infinito, pues si quiero calcular el potencial aquí, tengo que calcular con respecto a infinito. Es desde infinito hasta el potencial que hay en P, que está a una distancia R. Por eso este infinito y por esto esta R de aquí. Vamos a calcular entonces ya esa integral. Muy bien. Por ahora me olvido del menos, pero luego lo traeré de nuevo. Esta integral de e elevado a x e sub x diferencial de x es la integral de infinito hasta r de toda la expresión que hemos visto antes, 1 partido de 4 pi epsilon sub 0, 1 partido de r, que este r ahora lo sustituiremos por x, porque estamos en x, de L2 al cuadrado más r al cuadrado más L1 al cuadrado más R2. Perfecto, todo esto según diferencial de R. Diferencial de R y diferencial de X van a ser lo mismo, bien, porque estamos yendo en la dirección horizontal. Lo que sí que es importante es ver el cambio variable que tengo que hacer. Volveré a poner en azul, sabiendo que tenemos que esta integral, a partir de R a diferencial de R, de a cuadrado más r al cuadrado es igual a una expresión bastante larga, que es igual a menos un medio del logaritmo neperiano de a cuadrado más r cuadrado más 1 más
un medio del logaritmo de a cuadrado menos r cuadrado menos 1, todo esto más c. Muy bien, esta integral no es realmente de las más intuitivas, ni de las inmediatas, ni mucho menos, ¿vale? Pero nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Bien, haciendo esto, haciendo este cambio de variable que tenemos aquí, bien, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a ponerlo ahora. Creo que voy a continuar por aquí a la derecha. Ya directamente por aquí no me va a caber. No me va a caber. Perfecto. Esta integral al final de elevado a x diferencial de x me va a quedar como lambda partido de 4pi epsilon sub 0, y ahora abro paréntesis, va a ser un medio del logaritmo neperiano de una expresión larga que va a ser L2 al cuadrado, va a ser al cuadrado menos L2, L2 al cuadrado más R2 al cuadrado más L2, más un medio del logaritmo neperiano de L1 al cuadrado más R2 al cuadrado más L1, todo esto aquí, L1 cuadrado más R2 al cuadrado menos L1. Bien. Genial. Y ese sería el resultado de esa integral. Bien. No obstante, esto se puede reescribir aún de una manera un poquito más amigable. Y vamos a ver ahora cómo sería. Hay que tener en cuenta que veníamos de considerar esto de aquí. Esto es L2, esto es L1, esto de aquí es R, esto de aquí es D2 y esto de aquí es D1. Esto de aquí es D2, esto de aquí es D1 y esto de aquí es R. Está claro que podemos reescribir que R cuadrado es igual que decir que D es igual que D1 al cuadrado menos L1 al cuadrado, y es igual que D2 al cuadrado menos L2 al cuadrado. En el fondo lo que estamos diciendo es que como R es, bueno, es que R vale D2 al cuadrado es R cuadrado más L2 al cuadrado, lo mismo sucede con D1 y L1 en el otro lado. Si despejamos R cuadrado en ambos casos, podemos igualar estas dos expresiones. Esto es lo que estamos diciendo aquí. Y esto me va a ayudar porque al final lo que estamos teniendo aquí, esto de aquí, esto en el fondo de aquí no deja de ser D2. Bien, esto en el fondo no deja de ser D2, esto de aquí en el fondo es pues D1, con lo cual puedo reescribir esto de una manera un poquito más amigable. Lo primero es que esa expresión la puedo escribir sacando factor común a lambda 4pi epsilon sub 0 a un medio, ¿bien? Y puedo reescribir el logaritmo neperiano, como en vez de una suma, pues como un producto. Bien, con lo cual puedo poner aquí dos expresiones, ¿vale? Y aquí me quedaría L cuadrado más R cuadrado más L2, que multiplica ahora a L1 cuadrado más R2 al cuadrado más L1, en el fondo como es la suma de logaritmos, pues es el logaritmo del producto, y aquí esto sería L2 al cuadrado más R
cuadrado menos L2 y esto es L1 cuadrado más R cuadrado menos L1. Bien. Reescribiendo esto, llegaríamos a que tenemos L4pi epsilon sub 0, un medio del logaritmo neperiano. Y ahora sí se simplifica esto un poquito. Sería de D2 menos L2, D2 más L2, D1 más L1 y D1 menos L1. Bien. Si continuamos un poquito desarrollando esta expresión que hemos visto antes, ¿vale? Por eso lo voy a poner en otro color, ¿vale? Para que veamos esa diferencia, ¿vale? De la proporción de los triángulos, se puede deducir más cosas aún. Primero que si R cuadrado es de esa manera, como D1 cuadrado menos L1 cuadrado, podemos deducir que esto es D1 más L1, D1, diferencia de cuadrados se suma por diferencia, y lo mismo aquí, ¿vale? Pues será D2 más L2, D2 menos L2, que en el fondo esto es D cuadrado menos L2 al cuadrado. Muy bien. Es decir, que si ahora aplicamos esto de aquí arriba, bien, lo que vemos es, bueno, si continúo un poquito más esto, lo que podemos ver es que D2 menos L2 partido de D1 más L1 es igual D2 menos L2 partido de este elemento de aquí, al final será D1 menos L1 partido de este otro de aquí, D2 más L2. Bien, lo que he hecho ha sido D2 menos L2 dividido por este elemento de aquí, es lo mismo que este elemento de aquí dividido por este elemento de aquí, no hay más. Ahora sí, esta expresión de aquí resulta que está aquí, D2 menos L2 partido D1 más L1, D2 menos L2 partido de D1 más L1, esto de aquí es igual a D1 menos L1, D2 más L2, es decir, justo lo que había aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedo expresarlo, puedo reescribir ahora sí lo blanco, continúo con lo blanco, será lambda 4pi epsilon sub 0, un medio del logaritmo de D1 menos L1, D2 más L2, todo ello al cuadrado. Lo que es lo mismo, lambda, que ese cuadrado se puede ir con ese un medio, el logaritmo neperiano de D1 menos L1, D2 más L2. Pero esto a su vez, pues al final, como tengo esa igualdad anterior, esta igualdad de aquí, en esta igualdad, pues puedo escribirlo como D2 menos L2 y D1 más L1. Es análogo una cosa a la otra. Es decir, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, lo he escrito dos veces.
lo he aplicado aquí, ¿vale? Y luego lo he vuelto a aplicar aquí para ver que se puede expresar de diferentes maneras. Bien, y como antes hemos visto que, y ya con esto vamos a empezar a acabar este apartado A, como esto era la integral de infinito hasta r de ex diferencial de x. Bien, pues esto puede escribirse como menos lambda 4pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de d1 menos L1 d2 más L2, que a su vez es a ver si puedo poner aquí, sí, lambda 4pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de todo esto de aquí, que va a ser d1, lo sustituimos por L1 el d2 más L2 y luego aquí L1 cuadrado más R2 cuadrado menos L2 y aquí es L1 cuadrado más R cuadrado vale, perfecto, muy bien. Todo esto al final dejan de ser voltios, bien, y al final esta expresión pues reescribe, ¿vale? Lo que se podría reescribir con esto mismo que tenemos aquí, ¿vale? Y aparte, este menos, que por aquí me ha pasado un menos, este menos se podría reescribir también aquí pasando uno arriba, ¿vale? Y otro abajo, ¿vale? Pero en el fondo sería lo mismo. Por lo cual tenemos que, ahora sí, este potencial en P es esta expresión de aquí. Muy bien. Y esto es el apartado A, ¿vale? Este es el apartado A, que es cuál es el potencial del campo aquí. Bien, vamos ahora con el apartado B. El apartado B nos dice compara la respuesta que has dado en el apartado A con lo esperado si el potencial, con el potencial esperado si estuviéramos a una distancia muy alejada. Si estuviéramos a una distancia muy alejada, lo que nos está diciendo es decir, qué pasaría en el apartado B cuando R es muchísimo mayor que L1 más L2. ¿Qué sucede aquí? Pues que normalmente en estos casos al final lo que se ve es como algo muy lejano. Yo estoy en una zona aquí donde R es mucho mayor que L1 y L2. Lo que lo veo es como una carga puntual aproximadamente. Bien, tiene que ser algo parecido al campo eléctrico generado por una carga puntual, ¿vale? Algo así como, lo veremos como algo relacionado con 1 partido de R. Pues bien, vamos a ver cómo, partiendo de la ecuación anterior, llegamos a eso. Para esto hay que saber lo siguiente, ¿no? Para ello, y puesto que tenemos logaritmos, tenemos que aproximar estos logaritmos por un desarrollo en serie de Taylor. Hay que saber la aproximación en serie, en desarrollo de serie de Taylor.
de lo siguiente, del logaritmo suma, algo así como del logaritmo de 1 más x. Ya la veremos cómo, por qué 1 más x, ¿no? Porque con esto bastaría. Y esto no es otra cosa que x menos x cuadrado partido de 2 más x cubo partido de 3 menos x cuarta, etcétera, ¿vale? Más ta, 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 ta. Siempre que x sea pequeño. Muy bien. Este tipo de cosas es necesario saberlas en los problemas tipo Feynman. Si no se sabe, porque es normal que no se sepa de memoria, hay que saber abordar estos problemas teniendo en cuenta que los desarrollos de serie de Taylor es una herramienta más, con lo cual o bien se busca o bien te puedes hacer con una tabla de este tipo de desarrollos más comunes. Bien, en nuestro caso, tenemos que el potencial eléctrico en P es lambda partido de 4pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de todo esto que hemos visto antes, ¿no? Es L cuadrado. Aquí ya desaparece el menos, con lo cual puedo mover los numeradores y denominadores. L2 al cuadrado más R2 más L2, si no me equivoco, L1 cuadrado más R2 menos L1. Y todo esto se puede aproximar teniendo en cuenta que R es mucho mayor que L1 más L2. Se puede aproximar por ahora como lambda 4pi epsilon sub 0 logaritmo de R más L2 R menos L1. Aproximamos por un lado el logaritmo de R más L2 por Taylor, ¿vale? Que nos quedaría como logaritmo de R más L2, nos quedaría como logaritmo de R más logaritmo de 1 más L2 partido de R, y esto se puede aproximar como logaritmo de R más L2 partido de R menos L2 medios al cuadrado partido de R al cuadrado más... Bien. Y lo mismo sucede análogamente para L1. Análogamente para el logaritmo de, en este caso sería R menos L1, bien, tendríamos que el logaritmo de R menos L1 sería igual logaritmo de R más el logaritmo de 1 menos L1 partido por R, que esto aproximadamente es el logaritmo de R menos L1 partido de R más L1 partido de R al cuadrado partido de 2. Disculpad que antes esto no es correcto, esto es R y esto es un 2. Esto es R y esto es un 2, disculpa. Perfecto. Bien, lo que estamos haciendo aquí, por cierto, es R más L2 partido por R, ¿vale? Que es aproximar el logaritmo, no es aproximar, realmente es sacar factor común, de ahí que salga logaritmo de R más el logaritmo de R más aquí 1, perdón, más 1.
sería más 1. Se saca factor común a R y por eso queda 1 más L2 partido de R, lo mismo en el otro lado. Muy bien, ahora ya sí que podemos reescribir esto un poquito mejor. Por lo tanto, teniendo en cuenta ahora estos resultados intermedios que hemos obtenido, que es aproximar los logaritmos por estos desarrollos en serie de Taylor, podemos decir que el potencial en P, que venía ya aproximado como lambda 4pi epsilon sub 0 logaritmo de R más L2 R menos L1, todo esto, ¿vale?, se puede escribir como L partido de 4pi epsilon sub 0 logaritmo de R más L2 menos logaritmo de R menos L1. Bien, esto es igual. Y esto ahora ya sí que se puede aproximar como, dejamos lambda 4pi epsilon sub 0 por aquí, como logaritmo de R más L2 se puede aproximar como logaritmo de R más L2 partido de R. Solo me voy a quedar con ese término. Menos logaritmo de R menos L1 partido de R. Es decir, este término y este se nos van a ir. Y nos queda algo así como lambda partido 4pi epsilon sub 0 L2 R más L1 R. Sacamos factor común a R, nos queda L 4pi epsilon sub 0 1 partido de R L1 más L2. ¿Bien? Y sabemos que L1 más L2 por lambda es la carga que tenga esa barra. 4pi epsilon sub 0 R voltios. Que este es el potencial aproximado de este potencial de antes, este es el potencial de una carga puntual. Este es el potencial de una carga puntual Q, con lo cual hemos aproximado el potencial de antes por el de una carga puntual. Como esperábamos, como estamos muy alejados, bien, pues sería el de una carga puntual y eso es aproximadamente la reacción de una partida de R, pero justamente es el de una carga puntual. Bien, y todo esto viene, realmente la gran idea o la idea, digamos que la idea feliz es la de obtener este desarrollo en serie de Taylor, que es esta parte de aquí. Bien, y sobre todo ir calculando los diferentes desarrollos de serie para ir adaptando la expresión que tenemos al desarrollo en serie que habíamos visto antes y que era el que necesitábamos. Perfecto, ahora solamente nos queda ya el apartado C. El apartado C nos dice que ¿qué sucede al revés? ¿Qué sucede si estamos en una zona de R menor que L1 más L2 y en una zona muy cercana con R, si es mucho menor que L1 más L2, es que estamos en una zona muy cercana a la barra? Entonces ahí la física que se aplica pues va a ser un poquito diferente. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? Pues bien, y aparte nos hablan de comparar esto con la ley de Gauss, ¿no? Pues vamos a ver qué tiene que ver ahora la ley de Gauss aquí y por qué esto sucede cuando R es menor o igual que L1 más L2. Pues vamos a ver. Vamos con el apartado C. Cuando R1
cuando R, no sé por qué digo R1, R es menor que L1 y L2 a la vez, primero vamos a ver cómo podemos aproximar o cómo quedaría el potencial que hemos calculado inicialmente. Sería algo así como el potencial que venía de una expresión de este estilo, lambda 4pi epsilon sub 0, logaritmo neperiano, de todo esto que era, recordad que ya he quitado el menos, con lo cual aquí tenemos L2 más R al cuadrado más L2, y aquí tenemos L1 cuadrado más R2 al cuadrado menos L1. Todo esto se puede aproximar como lambda 4pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de 2 L2 L1 K1 más, ahora vemos que aproximación hecho, R partido L1 R partido L1 al cuadrado menos L1, todo esto de aquí. ¿Qué relación hemos aplicado aquí? Pues me he olvidado ponerlo, y es que podemos decir que 1 menos R partido de L1 al cuadrado, que en el fondo es el resultado de reescribir esto, sacar factor como una L1 fuera de la raíz, y todo esto se puede reescribir también por desarrollo en serie como 1 partido de R partido de L1 al cuadrado partido de 2. ¿Vale? Se puede aproximar como esto y quedaría pues de esta manera. Este tipo de aproximaciones, como digo, son muy comunes en los ejercicios de física del libro de Feynman y en general de cualquier libro de campos electromagnéticos. Bien, y esta ahora sería 4pi epsilon sub 0, logaritmo neperiano de, todo esto va a quedar bastante simplificado, 2L2 R cuadrado partido de 2L1 es igual a un partido de lambda 4pi epsilon sub 0 logaritmo neperiano de 4L1 L2 R al cuadrado. Muy bien. Nos dice que comparemos el campo eléctrico con el campo eléctrico calculado por Gauss. Bien, entonces, ya que tenemos aquí el potencial, vamos a calcular ahora el campo eléctrico generado por esta aproximación. Ahora calculamos el campo eléctrico a partir de phi como la relación que hemos visto inicialmente, ¿no? Es decir, que el campo eléctrico es igual a menos phi del potencial que hemos visto antes, y esto no es más que la derivada del dicho campo respecto de R de la expresión del campo del potencial eléctrico que hemos visto antes. Y esto no es más que, si derivamos esto, es menos lambda 4pi epsilon sub 0, como es un logaritmo, pues será 4L1 L2 partido de R al cuadrado, todo esto por menos 2 4L1 L2 partido de R al cubo. Aquí se van bastantes cosas, se va esto, se va esto, se van los R's al cubo. Todo esto según el vector radial, por supuesto, ¿vale? Y ya nos queda 2 lambda 4pi
epsilon sub 0 el vector radial según R. Bien, y todo esto pues ya son campo eléctrico, Newton partido Coulomb. Podemos simplificarlo un poquito más y quitarnos ese 2 del medio. 2pi, que es una expresión ya bastante más conocida. Bien, esto es el campo eléctrico calculado, ¿vale? Calculado a partir de el potencial en P cuando R es mucho menor que L1 más L2. Es decir, cuánto será el campo eléctrico en función del potencial que hemos calculado antes en esa zona de ahí. Muy bien. Claro, si ahora aplicamos, nos piden comparar esto con la expresión o con la ley de Gauss, ¿no? ¿Por qué la ley de Gauss? ¿Qué sentido tiene aquí la ley de Gauss? Pues bien, la ley de Gauss aquí tiene sentido, y es que sucede lo siguiente. Cuando tenemos la barra que hemos visto antes, ¿vale? Tenemos pues L2, tenemos L1, ahora estamos en un punto aquí, el punto P está aquí, donde este R, ese R es muchísimo menor que L1 más L2. Claro, desde el punto de vista de P, es como si la carga fuera de longitud infinita. Al ser de longitud infinita, entonces ya podemos aplicar aquí el teorema de Gauss, es decir, coger una superficie cilíndrica que pase por P, bien, y calcular pues cuántas líneas de campo atraviesan pues dicha superficie cerrada. Esto no se podía haber hecho antes, cuando R es mayor que L1 y L2, porque no se podía considerar esa carga como infinita, estamos muy alejados. Ni siquiera cuando estábamos en el apartado A, donde pues esa distancia era comparable a L1 y L2. Al acercarnos mucho, y por ser exagerados me voy a ir a un punto aquí, imaginaos que P está pues aquí pegado, pues para ese punto P no sabes si esto es L1 más L2, en el fondo lo que sabes es que hay que la distancia que le separa de esa carga lineal pues es tan corta que comparada con L1 y L2, pues L1 y L2 parecen infinito. Y es aquí donde sí que podemos aplicar este teorema de Gauss. Es decir, aplicando ahora el teorema de Gauss, porque podemos aproximarlo como tal cosa, bien, en este caso sabemos que a través del campo eléctrico, a través de esa superficie, como el campo eléctrico es constante a lo largo, ¿vale?, de toda la superficie cilíndrica, en las tapas pues no atraviesa campo eléctrico, como ya sabemos que esa superficie es 2pi r del radio que tengamos por la longitud, y todo esto es igual a la carga encerrada partido de epsilon sub 0. ¿Bien? La carga encerrada es lambda, que es la distribución de carga, que eso no ha cambiado, y por la altura de dicho cilindro. En definitiva, tenemos que E 2pi rl es igual a lambda por L. Bien, o lo que es lo mismo al final, pues el campo eléctrico en esa zona es lambda 2pi r, todo esto, perdón, partido de epsilon sub 0.
epsilon sub 0. Y como es un campo eléctrico, ¿vale? No hemos calculado el módulo, pero el campo eléctrico al final tendrá dirección radial. Es decir, lo bonito de este problema es que nuestro potencial, el potencial que habíamos calculado antes, cuando de ese potencial aproximado a R menor, el potencial que habíamos calculado antes, F de P, cuando lo aproximábamos a R menor o igual que L1 más L2, obteníamos un determinado valor. Cuando, dado este potencial, cuando de este potencial obteníamos el campo eléctrico, este digamos que es el campo eléctrico generado por nuestro potencial cuando R menor que L1 más L2, este potencial, perdón, este campo eléctrico en esta región del campo resulta que coincide con el calculado por el teorema de Gauss, que es lambda R 2pi R partido epsilon sub 0. Es decir, habíamos calculado bien antes el potencial, lo hemos aproximado bien, la física y las matemáticas funcionan y nos ayudan a expresar que el campo eléctrico calculado por una aproximación de un potencial eléctrico en esta zona es igual al uso del teorema de Gauss por las razones que hemos visto antes. Estamos muy cerca de esa carga y podemos considerar esa carga, esa longitud de esa carga como infinita. Y este resultado es una de las cosas bonitas que encontraremos sobre todo en estos problemas planteados por Richard Feynman. Y bien, hasta aquí el problema 40.1 de electrostática, en el cual hemos visto cómo hemos demostrado pues tres cosas, ¿no? En primer lugar, cómo se calcula el potencial eléctrico en un determinado punto a una distancia r para una distribución que puede no ser simétrica, como es este caso. Hemos visto las aproximaciones, no aproximaciones, sino el razonamiento que hemos hecho para simplificar enormemente los cálculos, y hemos tenido que hacer uso pues de integrales menos comunes, como son estas dos integrales de aquí, y aproximaciones en serie de Taylor para poder obtener resultados pues más simples y más adecuados, ¿no? a la realidad. En el apartado B hemos visto qué sucedería si ese punto P estaba muy alejado de la barra. En ese caso, o podíamos ver que se parecía ese potencial mucho, se podía aproximar como el potencial de una carga puntual, que era lo esperado, y en el caso de acercarnos mucho a esa distribución lineal de carga, veíamos como el campo eléctrico se podía, o coincidía, mejor dicho, con aquel calculado por el teorema de Gauss. Bien, pues hasta aquí el problema 40.1, un problema realmente de complejidad mediana alta, no solo por la física, sino también por las matemáticas a emplear, pero en el cual se ha podido demostrar bastantes aspectos y afianzar bastantes aspectos físicos y matemáticos de la electrostática. Espero que os haya gustado y seguiré continuando haciendo más problemas de estos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en más problemas.